Amigos y amigas de Compartiendo Fe, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio de la Arquidiócesis de Hermosillo, la Pastoral para la Comunicación, así como del Secretario de Comunicaciones. Estamos listos para presentarles, llevarles hasta ustedes una emisión más de esta producción, una producción que invita precisamente a reconocer la experiencia de la fe entre los que así participamos de ella y así también, ¿por qué no?, animar a aquellos que todavía no han dado ese sí completo al Señor para seguirlo en este camino de vida nueva que es en Él. Los invitamos a que se quede con nosotros. Iniciamos en estos momentos. Compartiendo fe, creciendo en amor, unidos en esperanza. Para esta nueva temporada de Compartiendo Fe, el objetivo que tiene la producción es precisamente estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de formar en la fe al pueblo de Dios, pero también considerando que antes de formar hay que primero sanar. Y sanar las heridas del corazón, que es precisamente el lugar donde Dios quiere estar. El título de este podcast es ¿Por qué creemos como creemos? Es un espacio donde estaremos platicando acerca de la historia personal, de la historia de vida, de los testimonios también de ruptura y de reconciliación, de la fe recibida o heredada y la fe asumida. Para hablar de este tema nos acompaña en esta ocasión nuestro hermano Manuel Güereña. Él es laico con formación en teología, conferencista y predicador católico. Su labor evangelizadora se centra en la formación en la fe dentro del ámbito laical, en colaboración con diversas comunidades, movimientos católicos en la región de Hermosillo. Posiblemente usted lo ubique porque en algunos otros momentos en esta producción de Compartiendo la Fe ha estado con nosotros apoyándonos, precisamente atendiendo a algunos de los invitados que han estado aquí con nosotros. Muy bien, les agradecemos que estén con nosotros y le damos la bienvenida. Manuel, como siempre, un gusto el Tadeo, saludarte. muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros Qué una vez oportunidad más. de gracia de coincidir, fíjate, en este espacio, Por supuesto, ¿no? qué bendición, la verdad. Sí. Y qué tema nos tocó, ¿no? Uf, difícil. No, para nada. Bueno, Manuel, vamos a iniciar y precisamente antes de entrar de lleno con la parte que enunciábamos acerca de la fe asumida, la fe heredada, hablemos un poquito acerca de la historia personal, de la identidad de la persona, igual obviamente confiando en que nos des la oportunidad que en confianza te des de compartirnos desde tu misma perspectiva este tema, ¿no? La importancia de ser conscientes de nuestra propia historia personal. ¿Qué tan importante es, ciertamente aquí lo dice, el saber quiénes somos? ¿O para qué estamos aquí? ¿O de dónde venimos? Son preguntas ciertamente existenciales, pero que si no tenemos por lo menos una noción de estas respuestas, qué incertidumbre a veces vivimos, ¿no? Tadeo, fíjate que eso es súper importante por esta razón. Normalmente cuando me toca compartir con jóvenes, con adolescentes, en algún punto siempre les digo que nos tenemos que hacer estas preguntas importantes de la vida. Las preguntas más importantes de la vida son estas, las existenciales, las que generan dudas profundas, las que calan y que muchas veces las respondemos al ahí se va, porque así vivimos y vivimos una vida como en automático. Pero cuando nos detenemos a pensarlas, a reflexionarlas, empezamos a conocernos y a conocer nuestro espacio en este mundo. Y ahí es donde empezamos a vivir. Decía alguien alguna vez que tenemos dos nacimientos, ¿no? El día que nacemos y el día que descubrimos para qué. Y esto es importante porque conocer para qué nacimos tiene que ver con quiénes somos, quiénes nos rodean. Y nuestra construcción de nuestra identidad se va dando por conocernos, pero también nos damos cuenta que hay factores externos de los cuales no tenemos siempre control, que van afectando nuestra identidad. Claro, por supuesto. Identidad, ciertamente, el saber quién soy y de dónde vengo. Y tomando en cuenta que estamos en una experiencia de una historia personal, una historia que estamos construyendo en el día a día, hay conciencia de un pasado, de un presente que aún es incierto porque no sabemos lo que va a suceder en los siguientes segundos, minutos de este nuevo día, y qué decir de la esperanza que tenemos en un futuro, de vivir más o menos años y de cómo vivirlos. Pero bueno, en esta aventura de la historia de la vida personal, yo creo que hay que vivirla con la expectativa abierta a siempre esperar lo mejor. Y de alguna manera esto es lo que nos permite avisorar escenarios nuevos. Porque de otra manera, imagínate que nos derrotemos a nosotros mismos pensando es que no tenemos futuro, que realmente vernos con una visión minusválida, autoconmiserable, pues no nos lleva ciertamente a avanzar mucho en esto. Pertenencia a una familia, a una comunidad, creo que también es importante para el elemento de la identidad de la persona, saber reconocerse que de donde viene es de una familia.
Claro, al final del día somos seres gregarios, no somos huevitos de la tierra, decía mi abuelita, que nacimos por allá separados, sino que formamos parte de un conjunto de elementos y lo más importante, una familia. A veces funcional, en la mayoría de los casos, en lo personal, disfuncional. Y dentro de estas disfuncionalidades y de estas particularidades, nos vamos formando nuestro carácter, vamos definiendo nuestro rumbo de vida, pero siempre queda esta parte de la familia, de qué es el núcleo. Y en lo particular, Tadeo, me tocó vivir algunos años, 13 años, en Chicago, en Estados Unidos. Fue donde yo me formé en teología en la Universidad Católica de Chicago. Y fíjate que pasaba algo curioso. Cuando yo empiezo a estudiar teología latina en Estados Unidos, me di cuenta de una realidad. El católico latino estadounidense usa conceptos que son distintos para el propio idioma inglés o para la cultura americana. Uno de ellos es familia. Cuando tú lees un libro de teología, pasará con aquellos que vieron la película de Coco y les gusta ver la película de Coco o las películas de Disney en el lenguaje original. Curiosamente, la película de Coco, así como los teólogos latinos, cuando escriben en inglés, no traducen algunos términos por el conflicto que va a tener la diferencia de los conceptos. Y uno de ellos es familia. Sí. Familia no se traduce en el contexto latino estadounidense como family en inglés, porque family tiene que ver con una familia que se separa. Siempre que hay un matrimonio en la cultura americana, es una familia nueva que se forma. Fíjate qué curioso es esto. Una pareja decide dejar su familia, ambos, para hacer una nueva familia. Y entonces el núcleo familiar es una nueva familia. Y para nosotros los latinos es al contrario. Cuando una pareja decide unirse, se suman dos familias a formar parte de una familia. Va creciendo y no solamente se limita a los lazos consanguíneos, sino que empieza a crecer incluso un poco más con la comunidad. Los compadres, los amigos cercanos, los padrinos, empiezan a ser parte de tu familia. Correcto. Entonces, para nosotros los latinos, para nosotros los mexicanos, familia es algo más que padre, hijo y hermanos. Y en este contexto de comunidad, de familia más amplia, es donde convergemos y donde venimos. Entonces, esto va supliendo algunas carencias que podemos llegar a tener, porque la figura de papá, la figura de mamá, la figura de un hermano, de un tío, de repente hay otras personas, una abuelita, un vecino, un padrino, que viene a jugar este rol. Entonces, como que esta idea de familia está mucho más integrada en nuestra sociedad, e incluso en nuestra sociedad moderna. Correcto, por supuesto. Qué interesante lo que acabas de compartir, sobre todo y particularmente porque iniciabas tu intervención hablando precisamente de que no todos venimos de una familia pues ideal, en el sentido de que todos se haya puesto miel sobre hojuelas para decir, mira, hay un desarrollo integral en la persona sin ningún conflicto. Yo creo que inclusive pensarlo así será un poco infantil. Por supuesto. Porque siempre va a haber desafíos, va a haber dificultades, pero aquí también es la óptica con la cual vemos estas realidades. Si las tomamos para que sean una oportunidad para hacernos más fuertes y crecer, porque así ha habido tantos casos. Tenemos la propuesta que hace la logoterapia, por ejemplo, del sentido de la vida. Claro. ¿No? Que independientemente de las circunstancias externas, el que vive soy yo. Así es. ¿Verdad? Entonces va por ahí más o menos la intención de esto. Comprensión, y en ese sentido, pues hablar de que nacemos en una familia que no escogemos, nacemos en ella, y obviamente parte del amor es precisamente comprender. Y en ese sentido, tratar de llevar una armonía entre todos los integrantes. La conformación de la historia personal de cada ser humano a través de la memoria y la familia. En ese sentido, hemos de ser conscientes que nuestra historia personal está marcada por eventos, acontecimientos, hechos, y que muchas de las veces nosotros tratamos de recordar y atesorar aquellos que fueron positivos, que de alguna manera nos edificaron en las diferentes etapas de nuestra vida. Pero también ha habido situaciones difíciles y recuerdos que a veces no quisiéramos tener, pero que ahí están y que son parte de nuestra historia. Son parte de lo que somos inclusive. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ver precisamente las heridas producto de estos acontecimientos en nuestra historia personal y de qué manera afrontarlos para que de alguna forma vengan a abonar y no a restar en nuestra historia personal? Tadeo, qué bueno esto que mencionas. Mira, las heridas por las que uno va atravesando, primero, entre más vamos creciendo, somos seres humanos. Vamos caminando con otras personas
Y lastimosamente en este mundo, algo que compartimos de forma universal, la raza humana, son las heridas. Somos seres que hemos caminado, que nos han defraudado, que nos han manipulado, que nos han herido. Y estas heridas que la vida misma nos va llevando, pues vamos a descubrir de que el herido hiere, ¿no? Siempre una persona herida está hiriendo a los demás. A veces con conciencia, otras de forma inconsciente. Pero al final del día se van creando marcas que van condicionando nuestra toma de decisiones y nuestra vida misma. Y ahí es donde entra la vida personal de uno. ¿Cuáles son estas heridas que traemos? El texto de Lucas, me acuerdo en Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús se le aparece en el cenáculo a los discípulos ya resucitados, donde recordemos que no estaba Tomás ahí. Y Lucas apunta muy interesante que les dice cuando se les aparece: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como las del mundo. Pero el evangelista Lucas hace una anotación seguido de las palabras de Jesús. Inmediatamente dice: les mostró las manos y los costados. Y el costado, las heridas, las marcas. Jesús resucita también con sus heridas en su cuerpo. Y a nosotros en iglesia, en temas de iglesia, de repente nos da mucho miedo ser vulnerables, mostrar nuestras heridas, porque nos expone a nuestra vida personal, que a veces nos sigue lastimando, que a veces nos sigue hiriendo. Y es que necesitamos todos un proceso de sanación. Recordar, etimológicamente tiene que ver con volver a vivir esto que nos hizo, que nos dolió, volver a dar el corazón en aquello. Y la sanación es precisamente eso, poder recordar sin dolor. Así es. De hecho, en el título de este capítulo, ¿por qué creemos y cómo creemos, estimado público? Ciertamente va en esta intención. Hasta ahorita hemos más o menos ventilado algunas aportaciones que dan cuenta de lo que creemos. Por eso hablamos con una cierta autoridad en la legitimidad que tenemos, de que hablamos desde la conciencia de lo que hemos vivido y en lo que creemos. Lo que creemos nos lleva ciertamente a fundamentar el cómo vivimos. Y en ese sentido, hablemos ahora precisamente del punto de la fe heredada y la fe recibida. En tu caso, me platicabas antes de iniciar la emisión, que en tu caso pues, tú eres un católico converso. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Porque sería fácil hablar con Manuel Guareña, que nació en una familia católica, donde llegado el momento, después de la catequesis doméstica, la catequesis a través de la iglesia y demás. Pero tu caso no fue así, Manuel. Sí, fue muy curioso porque creo que, y esta realidad, creo que muchos la estamos compartiendo y a veces en la iglesia no somos conscientes de que esto está sucediendo en el mundo. En mi caso particular, a mí no me bautizaron de niño. Yo no soy un católico de cuna, como le diríamos, una familia católica tradicional. Mamá creyente, un papá un poco agnóstico, si le pudiéramos llamar así. Y eso obligó a que la fe no fuera un factor, o por lo menos la fe sacramental no fuera un factor fundamental en mi casa, en mi familia. Y por lo tanto yo no fui bautizado. Gracias a que tuve que, por dificultades familiares, tuve que crecer en un ambiente difícil, diferente, entre términos de pobreza, de algunas adicciones por parte de algunos miembros de mi familia. Yo tuve que venirme a vivir muy pronto a la casa de mis abuelos. Eso empezó a marcar muchas heridas en mí, porque la casa de tus abuelos nunca va a ser tu casa. No, claro. Por más que mis abuelos hicieron un gran trabajo y los amo profundamente, hicieron todo para que yo me sintiera en casa, es un lugar donde yo nunca pude llamar mi hogar. Y siempre estuvo de mí como niño el anhelo de regresar. Y mientras uno va creciendo en esas edades, uno va construyéndose ideas de que cuando regrese con papá y con mamá las cosas van a ir mejor. Pues llegó el tiempo donde mi propia inseguridad, la falta de límites en casa de mis abuelos, empezaron a gestar mucha violencia, mucha ira, mucho rencor, mucho coraje en mi corazón y a externarlo, ¿no? con otras personas, hasta el punto donde tengo que regresar definitivamente a casa de mis papás. Y cuando regreso, se me caen, Tadeo, estas ideas que yo tenía y había construido en mi imaginación de mis papás. Resultó que eran producto de mi imaginación. Así que me tengo que enfrentar nuevamente con una realidad,
una realidad difícil, una situación económica también en ese momento todavía un poquito precaria, y eso genera muchísimo más coraje todavía. Sí, me imagino. Obviamente mi relación con Dios era muy pobre, no existía como tal, y ahí es donde empieza a surgir algo. Desde en el 1999, en el verano del 1999, tengo un problema con la policía y cuando llegan a mi casa por mí a recogerme, mi papá, como buen abogado, logra que no me detengan, que no me encierren, que no me manden aquel entonces al Cotume. Mm. Y bueno, me quedo ese verano encerrado en mi casa sin permiso de salir para ningún lado. Era todavía un adolescente yo. Y una vecina llega y toca un sábado a mi casa. Me dice, oye, pues, vamos a la iglesia. Y dije, no puedo salir. Me dice, sí, tus papás ya me dieron permiso de que vayas. Me dice, voy a dar un tema en el grupo de jóvenes. Ese es mi primer acercamiento con la iglesia. Fuimos en la ciudad de Huatabampo, al sur del estado, al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, a un grupo de jóvenes. Y cuando yo llego a ese grupo de jóvenes, Tadeo, pasa algo bien interesante. Llego y es algo muy extraño para mí. Primero porque la gente está muy rara, gente muy extraña. Levantaban las manos cuando cantaban, cerraban los ojos y otros con los ojos abiertos. Y yo realmente volteaba al techo y decía, ¿qué es esto? Recuerda algo, yo vengo de no catequesis, vengo de total ignorancia con las cuestiones de la fe, cuestiones de Dios, cuestiones de la iglesia. Y todavía súmale que este grupo era raro, era un grupo de la Renovación Carismática. Entonces, después de la música venía un tiempo donde alguien se paraba a dar un tema y eran unas bancas horribles, feas, duras, en un cuartito que estaba más o menos en obra gris en aquel entonces. Y yo empecé a quedarme en ese grupo, ese día regresé porque había un montón de niñas. Oh. Y pasaba algo muy interesante. A mí me abrazaban y me saludaban con mucho cariño. Y era algo en lo que yo no había experimentado. Había un amor que yo no he experimentado aún. Y era una relación entre ellos sin morbo. Y era, eso me hizo regresar el siguiente sábado. Y así pasaron un par de meses. Yo me dormía durante el tiempo en el que hablaban, durante que compartían algo de fe y alguna de la Biblia. Yo me dormía. Te prometo, Tadeo, yo me ponía la frente en la banca que estaba enfrente de mí y yo despertaba cuando estaban haciendo la oración ya para terminar. Y con una raya roja me levantaba y yo hacía todo lo posible para que ese grupo de gente no me recibiera el próximo sábado. Okay. Hacía todo lo posible, era la persona más sarcástica, con el humor más negro, salía y me fumaba un cigarro enfrente de ellos y yo hacía todo porque no me aceptaran. Mi sorpresa fue que entre más yo me esforzaba por ser rechazado, porque esa era la historia de mi vida, el rechazo, llegar y ser rechazado ahí también era lo lógico y pasaba lo contrario. Entre más me esforzaba, más me aceptaban, más me recibían, más me hacían parte de ellos. Y eso terminó con una experiencia. Ojo, quiero hacer hincapié. Yo no estaba bautizado todavía, Tadeo. Yo no tenía fe, no conocía casi nada de Dios y menos de Jesús. Y por lo tanto, cuando después de 2 meses de estar yendo y yo de quedarme dormido, yo desperté en ese sábado, cuando Tito, uno de los muchachos que estaba dirigiendo la oración esa ocasión, estaba diciendo más o menos lo siguiente, durante la oración: ¿qué tienes que perder? Total, ya probaste de todo y estás aquí. ¿Qué tienes que perder? ¿Por qué no tratas a Jesús? ¿Por qué no pruebas a Dios? Y por primera vez, Tadeo, yo pensé que esa oración, esas palabras eran directas para mí. Desperté justo en ese momento y hice mi primera oración, por primera vez. Wow. Una oración genuina del corazón. Y yo le dije: Dios, mira, esta gente dice que tú existes. Si tú existes, ven a mi corazón y cámbialo, porque ya no puedo más, te necesito. Y como era un grupo de oración carismático,
Yo abrí un ojo y cerré el otro, porque yo no quería que me engañaran. Yo quería que si algo iba a suceder, iba a ser genuino y yo iba a ser consciente de lo que iba a suceder. Okay. Y abrí un ojo y cerré el otro. Pero entre más yo apostaba mi fe en esa oración, cuando iba corriendo el tiempo y que la reunión iba terminando, esa fe que yo había apostado se iba diluyendo porque nada extraordinario sucedía. Y mira, pasó algo bien interesante, nada sucedió. Yo terminé y dije, cuando di mi paso afuera de ese grupo, decidí que esa era mi última vez pisando una iglesia. Dije, ya probé a Jesús y no funcionó. No sucedió nada, yo me voy de aquí de una vez, pronto. Y no regreso, ya nadie me va a poder decir, trata a Jesús, prueba a Dios, intenta con la iglesia, intenta con la fe, porque ya lo probé y no funcionó. Pero pasó algo en mi casa, en la habitación, y esto es algo que pocas veces lo comparto porque es algo muy personal que me sucedió. Fíjate qué curioso, Tadeo, en la madrugada de mi casa, en mi cuarto, todo oscuro, completamente oscuro, te mentiría si te dijera una hora. Yo desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto y me dio mucho miedo, me dio un terror. Era como si hubiera experimentado la presencia de un fantasma o de algún ladrón que hubiera entrado a mi casa. Era la presencia de alguien, no de algo, de alguien en mi habitación. Y me dio miedo, pero un miedo que se desvaneció en los próximos 3 segundos. Porque algo dentro de mí me decía que esa presencia era la respuesta de la oración que yo había hecho unas horas antes. Y eso me dio una paz que hasta el día de hoy no la he vuelto a experimentar de la misma manera. Una paz que me llenó desde la cabeza hasta los pies y me electrificó completamente, pero me hizo sentir tranquilidad, seguridad, confianza. Y a partir de ese momento, yo empecé a recordar muchos episodios de mi infancia, hasta ese momento de toda mi vida, muy cortita, pero toda mi vida. Eventos de rechazo, eventos de abandono, de noches que yo pasaba llorando de niño, donde yo quería algo más en la vida, buscar sentirme parte de mi familia, sentirme parte de algo. Y curiosamente, cuando yo recordaba en mi imaginación, en mi mente, esos momentos, esta presencia que estaba ahora conmigo en mi habitación, también se encontraba con este niño en esos momentos. Y ahí descubría que yo no había estado solo, que esta presencia había estado conmigo siempre, acompañándome, tomándome de la mano. Y ahora este niño en mi imaginación, en mis recuerdos, estaba sintiendo lo mismo que yo sentía esa noche en mi habitación. No puedo decirte otra cosa más que esa era la presencia de Dios, tratando de acercarme, como dice el profeta, con lazos humanos, como fue este grupo, como fue esta vecina, y con lazos de amor hacia su presencia. Wow, interesantísimo, y gracias, Manuel, por el valor y la confianza de compartir tu testimonio. Créeme que da mucha luz, sobre todo porque no somos casos exclusivos, ¿no? Digo, somos personas diferentes, en lugares diferentes, pero la experiencia, como te digo, muchas veces en ese sentido va. Una pregunta al aire con la esperanza de encontrar una respuesta, y a veces caemos en el engaño de pensar que tiene que ser a mi tiempo y a mi manera, ¿no? Cuando realmente Dios es Dios y sus tiempos y sus formas son totalmente diferentes, porque Él tiene una visión mucho más amplia que la que tenemos humanamente nosotros. Ciertamente en el caso de Manuel Guereña estamos dando cuenta de una fe personal, es decir, producto de un encuentro personal con el Señor Jesús, no tanto de una fe heredada o asumida en razón de que en su familia, como bien lo comentaba en su testimonio, pues haya habido un acompañamiento en la fe. De hecho, si somos muy estrictos en ese sentido, creo que pocas familias se hacen conscientes, no obstante que se les invite en el sacramento del bautismo a hacerse responsables de acompañar a sus hijos en la fe, acercarlos a Dios en el sentido de invitarles a reconocer una presencia de un Dios de amor que les acompaña y bendice. Muchas de las veces no resulta así. Y ciertamente ya cuando uno entra en la etapa de la vida de estas crisis, sobre todo en la adolescencia, adolece esa persona en esas crisis existenciales, es cuando en razón de esas crisis viene precisamente la solución
pues en Cristo Jesús. Una fe heredada como raíces, punto de partida para la fe personal. Eso sería lo ideal, que en la fe doméstica ya se encaminara, ¿no?, la presencia de un Dios de amor. Y ese Por Dios de supuesto. amor lo termino de conocer, de pulir en su relación conmigo a través del catecismo probablemente escolarizado, pues que se brinda en nuestras parroquias. La fe personal más allá de la fe heredada. Esto obviamente tiene mucho más peso cuando lo escuchamos a la luz de un testimonio como este. Porque podemos presumir, en familia católica, mis sacramentos, los grupos y demás. ¿Y cuántos de estos, llegadas a la edad adulta o entran a la universidad, ateos o agnósticos? Y uy, ¿qué pasó? Pues si había una fe heredada, pero no una fe asumida personalmente. Y es ahí donde yo creo que hablamos de un proceso. Ideal es venir con un acompañamiento desde la familia, pero llegado el momento reconocer que es mi responsabilidad, ahora sí, como lo invita el sacramento de la confirmación, que consciente de tu fe, ahora tú respondas y creas en esa fe que has profesado. La razón o razones de creer como creemos, por regalo de la fe heredado de la familia y la oportunidad de hacerla personal. Nuevamente, este es el marco ideal, es lo que se esperaría. La familia nos da un anticipo de aquel gran regalo que en Dios tenemos de creer y confiar en Él. Dentro de las heridas en nuestra historia personal, particularmente aquellas que implicaron rupturas a la luz de una fe madura personal, ¿cómo experimentar la reconciliación en sanación interior que toque el corazón? Tú dices que en ese momento de encuentro con el Señor, en la soledad, en el silencio, en la oscuridad, experimentaste una paz. En ese recorrido de tus escenas, ¿de qué manera experimentaste sanación o de alguna manera, haciéndote consciente de tus heridas, de qué manera ahora las viste desde la fe? Fue un proceso, y ahorita que lo mencionabas, Tadeo, todo lo que Dios hace, lo hace mediante procesos. Sí. Es un proceso. Nosotros nos encantan eventos de alguna manera que sucedan y que sucedan transformaciones. Pero Dios todo lo que hace es por medio de procesos. Y los eventos que no desatan procesos a veces son infértiles. Y lo mío también, como en la vida de muchos, es un proceso, la vida cristiana, la vida de fe. Por lo tanto, cuando yo tengo esta experiencia de sanación interior, yo no tenía conceptos para explicarla y ponerlo de esta manera. Pasó mucho tiempo para que yo pudiera ponerlo como claro, entendible, porque y las palabras se quedan limitadas Claro. ante la experiencia, ante el asombro. Y yo lo primero que hago posterior de esta experiencia es ver la vida de una forma distinta. Empezar a verla. Y como aquellos que escucharon la predicación del Evangelio de Pedro en Hechos 2, después del evento de Pentecostés, le dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo fui a preguntar a mi parroquia, bueno, ahora sí quiero creer, quiero esto para mi vida, quiero conocer a este ser que se me acaba de presentar en mi habitación y del cual me han venido hablando, quiero conocerlo, ¿qué tengo que hacer? Y se dieron cuenta de que yo no estaba bautizado. Y ahí es cuando yo, yendo todavía a compartir la palabra los domingos, a compartir mi testimonio, mi experiencia, mientras me estaba preparando para mi bautizo. O sea, estaba ayudando a otros a acercarse a Jesús ya antes de ser bautizado. Y el padre a veces ni cuenta se había dado de eso. Y cuando él se da cuenta, me dice, tienes que bautizarte. Y bueno, voy al bautismo y fue una experiencia extraordinaria. Wow. Pero fíjate que pasó algo con esto que mencionas acerca de las heridas. Me hablaron de Jesús y yo dije, chilo, es un buen amigo, Señor, Salvador, todo eso me parecía fenomenal. Me hablaron del Espíritu Santo y yo dije, me gusta esta onda, me gusta este rollo del Espíritu Santo, pero me hablaron de repente en una reunión acerca del Padre, de Dios como Padre. Y ahí es donde empecé a tener otra crisis, porque mi experiencia no había sido tan buena con papá y con mamá en algunos momentos de mi vida. Y yo decía, yo no quiero tener una relación con alguien como un padre, con Dios Padre. Y fue un proceso de yo aceptar que necesitaba, para poder entrar en una comunión plena con el Padre, haberme reconciliado con mis padres también y haberlos aceptado como son, como seres humanos, con defectos, con dificultades y con una historia personal que los llevó a actuar de cierta manera y que afectaron, sí, mi vida, pero empecé a entender esa realidad.
Y cuando me descubro ya entre esa posición, en un tiempo de oración, decir, bueno, voy a rendirme, necesito que yo perdonar a mis papás, necesito perdonarme a mí mismo, porque ahí es donde está la clave, Tadeo, Ujú. en la sanación interior, el perdón. Si Sí, no hay claro. perdón, no va a existir reconciliación. Y yo necesitaba reconciliarme con mis padres para poder aceptar de una forma más plena el amor de Padre, de Dios Padre. Y Correcto. esto cambió, esto fue el punto de quiebre en mi vida. Eso ya marcó una madurez en la fe, un deseo ya no por una emoción que pudiera haberse visto al principio, Ujú. ya fueron pasos firmes hacia quiero continuar, pero si quiero continuar necesito perdonar, si quiero continuar necesito reconciliarme, si quiero continuar necesito perdonar y necesito pedir perdón. Ujú. Eso hablando ciertamente de la parte externa a nosotros, pero muchas veces también está la experiencia del perdón hacia uno mismo, porque ciertamente se hace uno consciente de los daños, de las injurias, calumnias que han venido de los demás y que nos han herido, sobre todo cuando son personas cercanas o significativas de nosotros, pero también pedirnos perdón a nosotros mismos por no habernos dado la oportunidad de salir ciertamente del rencor, del Sí. rechazo, de la venganza, por ejemplo, y oye, tanto tiempo que he dejado pasar la paz cuando ha estado a mi alcance, particularmente partiendo de que yo mismo en un acto de autoestima me perdone, porque yo también me he equivocado. Y muchas veces el perdón viene en razón de sernos conscientes de que era lo que tenía que hacer y no lo hice. Por Empezar por supuesto. uno mismo, ¿no? En esta experiencia de Y perdón. fíjate que esa parte del perdón hacia uno mismo es súper importante. A mí me pasó, Sí. me pasó esto en muchas ocasiones. Eh, Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 21, verso 18, que hay poder de vida y de muerte en nuestros labios, Wow. que hay poder de vida y de muerte en nuestros labios, en nuestras palabras. Y ciertamente nosotros podemos matar a alguien espiritual, emocionalmente Ujú. con nuestras palabras, pero podemos también sembrar vida con nuestras palabras en la vida de alguien más. Y las palabras que más pesan en la vida son aquellas que son dichas por personas con autoridad, que nos tienen que amar, que nos tienen que cuidar. Ujú. Y hay muchas personas que han recibido palabras como tonto, no sirves para nada, nadie te va a amar, no vales la pena. Y estas palabras tienden a ser o a calar hondo en nuestra vida y Claro. a condicionarnos, Ujú. más cuando las ha dicho un papá, una mamá, un maestro, un amigo, alguien querido. Estas palabras empiezan a dañarnos. Y cuando nos damos cuenta de este daño y nosotros perdonamos a aquellos que nos han dicho, nos volvemos automáticamente conscientes de que nosotros también hemos hecho daño a través de Por nuestras palabras. supuesto. Y es donde dices, wow, esta se viene como una bola de nieve que va creciendo, pero de gracia, porque te das cuenta de que cuando tú perdonas, sueltas algo, sueltas este perdón y de repente te das cuenta de que tú también necesitas perdonarte a ti mismo y pedir perdón a otros porque has dañado también a otros. Y esto se vuelve una cadena de gracia, porque el perdón es eso, empieza a sanar nuestra sociedad. Por supuesto, claro que sí. Ahora, qué interesante, pues, ser conciencia de, en este caso, de una fe personal asumida, en el caso de Manuel y cómo nos la comparte, y nos da luz precisamente a esto. Ciertamente, en esta fe asumida personal y libremente, no es solamente una experiencia que viene a atender lo pasado, sanar, liberar, perdonar, renovarse. También implica un compromiso presente y futuro en la fe. En tu caso, además de la experiencia del perdón, que veo que es bastante sensible en ti, en razón de tu historia personal, de vida familiar, ¿a qué te compromete la fe una vez que la has asumido de manera personal? Pues desde el momento presente y hasta que Dios nos llame a su presencia. Por supuesto, fíjate que pasó algo muy interesante allá también en el 99 cuando tengo este primer encuentro con el Señor y pasa todo esto que les acabo de contar. Ujú. Recuerdo mucho uno de los pasajes favoritos de tu servidor, ese es el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10, el encuentro con Zaqueo. Ah, sí. Que para aquellos biblistas, este es como el resumen
de todo el Evangelio. Es el Evangelio dentro del Evangelio. En 10 versículos, en este encuentro, San Lucas logra compartir todos los valores del ministerio de Jesús. Está la alegría, la conversión, etc. Y parece curioso, pero en los finales versículos, cuando ya Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo inmediatamente dice: hoy voy a dar todo lo que tengo, voy a entregar todo aquello que les quité a los pobres. La mitad de todo se lo daré a los pobres. Porque recordemos que Zaqueo consiguió gran parte de su riqueza por ser el jefe de recaudadores de impuestos. Y entonces él decide darse la mitad de todos sus bienes a los pobres, y todavía más profundo, y dice: y si yo le robé a alguien, le devolveré hasta 4 veces. Curiosamente, Jesús va a responder: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y eso yo me vi, a lo mejor no en términos monetarios, pero sí decidí gastar mi vida por el servicio al Señor. Porque es tanto lo que Él me había dado que yo quise compartirlo con los demás. Yo quería salir y comerme el mundo y decirles a los demás: oye, Jesús está vivo y puede transformar. O sea, si lo logró hacer conmigo, o sea, ve mi condición, ve de dónde me sacó. Si lo pudo hacer conmigo, ¿cómo crees que no lo va a hacer contigo? Si tú eres mejor persona que yo, lo mereces más que yo. Este era mi deseo de salir. Y eso me llevó por toda una vida distinta, que nunca me la imaginé. Nunca me imaginé. Me encanta, mi Tadeo, el día de hoy, en cualquier área, en cualquier circunstancia, en cualquier conversación, con cualquier persona, me encanta conectar con gente. Me encanta salir a la calle, no necesariamente dentro de la iglesia, no necesariamente en un grupo, salir a la calle, en un parque, en un bar, en un café, en una oficina, y lograr conectar. Hay algo que quiero compartir, hay un reino que quiero compartir, hay una fe que quiero transmitir, y es ni siquiera siendo a veces insistentes con ellos, sino escuchando. Así es. Escuchando en qué lugar se encuentra esta persona, cuáles son sus heridas, cuáles son las dificultades. Y cuando hay una oportunidad, de forma orgánica, de forma natural, decirle: yo creo que hay alguien que te puede ayudar. Se llama Jesús y puede transformar también tu vida. Wow. Y hemos visto en estos ya 25 años de seguir a Jesús, cómo Dios va usando esta pequeñita vida, y muy pequeñita, para ayudar a otros a también tener este encuentro con Jesús y lograr entender que Él puede sanar nuestras heridas. Muy interesante. Hay una pregunta que a continuación te formulo y, bueno, igual puede prestarse un poquito a la polémica. La fe es una. Totalmente. ¿Verdad? Y ahora está el fundamento teológico, bíblico, que nos dice, bueno, esta fe que profesamos en la Iglesia Católica es esta, son nuestros principios invariables, los principios evangélicos, todo lo que ya conocemos. Hablamos de la fe heredada, la fe asumida. Y tú bien decías, cuando me invitaban o me inducían de alguna manera a ser parte de la iglesia y ello implicaba el boleto de la fe, pues a ti te era indistinto. Totalmente. Bueno, ¿y esto qué, no? Esta es la fe en la que muchos creen, pero yo no soy parte de esos muchos. Esta es la fe verdadera que dicen, pero pues para mí, pues no tengo un encuentro con esa fe, por lo tanto para mí no es tan relevante. Podríamos ponerlo en ese contexto. ¿Hasta qué punto la fe ciertamente asumida, vivida de manera personal, es realmente una fe verdadera, hablando de la persona, indistintamente de los documentos, de lo que la iglesia establece? No sé si hablar como fe verdadera en razón de que ya es una fe viva en la persona. Una fe que vive Manuel es muy diferente a como la vive Tadeo, o como la vive José Manuel o Blanca. Entonces, por supuesto. ¿Hasta qué punto será propio hablar de una fe verdadera cuando este es producto de una fe asumida? La fe asumida de manera personal, libre y consciente en la persona. La Biblia nos habla de un don de fe, una gracia recibida. El ser humano es un ser religioso por naturaleza, es un hombre, un ser humano. El ser humano tiene fe en su vida. La practicamos todos los días. Nosotros no le preguntamos no pedimos pruebas si el piloto realmente estudió cuando nos subimos al avión, y en cierta medida implica apostar nuestra fe en que sí estudió y que las autoridades le dieron permiso y sabe
sabe pilotear esa es lo que nave. tiene que hacer. Creemos, confiamos. Esa fe es una fe muy natural. Existe esta fe natural en el ser humano de confiar. Es más, las personas que dicen no tener fe, a lo mejor en Dios, practican la fe, una fe natural, todos los días en distintas circunstancias. Confiamos en que los demás harán lo que les corresponde. Ahora, esta fe creo que es la base para poder llegar a creer en Dios, porque resulta más difícil para mí, muy particularmente, Tadeo, usamos más fe, creo, para negar la existencia de Dios que para creer, porque tenemos elementos suficientes como para creer que esta fe en Dios es una fe razonable. Y esto pareciera que durante mi testimonio, mi historia, pareciera que a mí todo fue un cambio emocional. Pero curiosamente fue lo contrario, Tadeo, porque tuve la ventaja de que mi padrino, el padre Manuel Orendain, ahí en Guatabampo, me empezara a introducir a la filosofía, e introducirme hacia la razón humana y empezar a aprender. Mi papá, como buen agnóstico, me había enseñado a no creer en mitos. Entonces yo tenía toda esta historia dentro de mí y tenía estos rechazos personales, por lo tanto la fe tenía que ser razonable para mí. Y a mí entró muy fuerte por ahí. Yo necesitaba entender, comprender si quería compartir y quería vivirlo de forma adecuada. Yo creo que por ahí va mucho esta fe, de que no es a lo que lo reducimos normalmente hacia una experiencia metafísica o espiritual, sino también a algo muy tangible y algo que se puede razonar, que es lógico creer, es lógica nuestra fe. Si nosotros partimos de ahí, vamos a poder descubrir que ese es justo la plataforma adecuada para que nuestra fe crezca. Ahora, recuerda este texto de este hombre que se presenta con Jesús en el Evangelio. Le dice, creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe. La fe se puede aumentar, se puede inflamar, puede crecer. Y yo le he pedido al Señor que incremente nuestra fe. ¿A través de qué? A través de ver hacerlo cosas, a través de poder descubrirlo en la vida cotidiana, poder asombrarte, tener este corazón asombrable, si se puede decir la palabra. Es decir, mira, ay, este atardecer que son preciosos aquí en Hermosillo, mira, este frito que llegó, esta lluvia, este calor, esta persona que me sonrió en la calle. Esos pequeños detalles de los cuales a veces no somos conscientes y pasamos la vida deprisa, en lo cotidiano empiezan a ser diferentes, porque si empezamos a descubrir a Dios en la persona que te limpió el carro, en el semáforo, en aquella persona que te atendió de buena o mala manera, pero si aprendemos a ver a Dios en ellos, vamos a empezar a asombrarnos de los milagros constantes que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Así es, correcto. ¿Por qué creemos en lo que creemos? La respuesta, la base está en la fe. Una fe que es deseable que de alguna manera sea acompañada desde los primeros momentos de nuestra vida por nuestra familia, que de alguna manera nos encamina al reconocimiento de un Dios de amor. Y después, una fe asumida de manera personal, libre, consciente, en razón de que hemos abierto nuestra existencia para que ésta sea iluminada por el Dios del cual venimos y al cual vamos. En este sentido, es recomendable darnos la oportunidad, no solamente una vez en la vida, sino siempre, de encontrarnos con Dios por medio de Jesucristo. En estos retiros que muchas veces tienen lugar en nuestras comunidades, que nos invitan a un momento de introspección, a hacer un alto en el camino, en nuestras agendas, y dedicar un tiempo precisamente para confrontar nuestra vida y verla de cara a Dios, reconocer su presencia en nosotros, en las personas, en los acontecimientos. Esa es la razón por qué creemos en lo que creemos, la fe. Gracias, Manuel, por acompañarnos en este Tadeo, espacio. muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir este momento, este espacio. Estamos ciertos que todos los que han dado cuenta de este momento testimonial, en su mayor parte de este espacio, han quedado sumamente sensibilizados acerca de esta oportunidad que Dios nos da, de un Dios de las 1001 oportunidades. Así es. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. A ustedes les agradecemos el favor de su atención. Los invitamos a que nos acompañe en una siguiente emisión de Compartiendo Fe. Compartiendo